La verdad, el tema de ahora está muy bueno. Cuando me lo pasaron y esto, digo, creo que no hay coincidencias, hay diosidencias y principalmente porque he estado meditando mucho en este tema y digo, si bien la serie se llama Conquista, ¿no? Y es algo que creo que cada persona que está acá, si hay algo que le genera propósito a tu vida es experimentar nuevos niveles de crecimiento. Si hay algo que te emociona es saber que hay un nuevo nivel, ¿no? Que hay otra aventura más, que no nada más es aquello que por alguna razón en algún momento estabas aspirando a vivir, sino que una vez que ya alcanzaste ese logro, esa meta, esa cifra, ese resultado, que hay algo más. De hecho, no hay nada más triste que la depresión que viene con una victoria. O sea, nunca vas a aprender nada de las victorias, pero sí vas a aprender de las derrotas. Y muchos de nosotros vivimos nuestra vida y más en esta etapa donde estamos buscando consolidar ciertas áreas, alcanzar ciertas metas, que incluso si las alcanzamos hemos puesto tanto de nuestra identidad en ellas que empieza a haber una como tipo depresión, ¿no? Ansiedad, es que esto es todo, nada más para esto estudié o ya tengo el título, ya tengo la carrera, ya tengo el carro. Digo, incluso hay cosas que tú soñabas, pensabas, escribías, y una vez que las obtuviste, pareciera que así, la emoción que te motivaba a tenerlas se esfumó así de rápido como pareciese que llegó, ¿no? Entonces, hoy tenemos que entender y una perspectiva que Dios tiene referente a cada uno de nosotros, y el tema de ahora se llama Conquistando tu pasado. Pero más allá de eso, lo que yo quiero que entiendas, más allá de tu pasado, yo vengo a hablarte el día de hoy de tu futuro, el futuro que Dios tiene para tu vida. Cada uno de nosotros tenemos anhelos, tenemos expectativas, hay cosas que estamos buscando lograr y desarrollar en nuestra vida, pero no todas esas cosas son las que Dios quiere para nuestra vida. Y lo importante es que tú y yo el día de hoy podamos entender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso les dije que el mensaje de hoy va a ser un traje a la medida si hoy te estás abierto a escuchar a Dios de manera personal. Porque va a empezar a hacer eco en áreas que posiblemente has estado batallando, en áreas que no has estado soltando o en áreas a las que Dios te quiere llevar y desarrollar. Lo primero que tú tienes que entender para vivir un futuro, el futuro que Dios tiene para tu vida, es que si tú no procesas tu pasado, este se va a volver pesado. O sea, tu pasado tiene un propósito. Repite conmigo, mi pasado tiene un propósito. Y el propósito de tu pasado no es que lo estés cargando, ¿ok? Sino enseñarte algo. Entenderte a ti y entender a Dios. De hecho, en Hebreos 12:1 dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Fíjate, no todo lo que pesa en tu vida necesariamente es pecado, digo, hay responsabilidades, hay cosas, pero definitivamente hay momentos, hay circunstancias, hay eventos a lo largo de nuestra vida que han agregado peso a nuestra vida y que conforme vienen nuevas etapas, llegan nuevas oportunidades, ese peso nos evita que tomemos acción. O sea, a veces se presenta una oportunidad y en tu mente empieza a llegar el último fracaso, empieza a llegar el error o el miedo y pensamientos. Y en vez de tomar acción y crecer, lo que empieza a suceder es que empiezas a temer y a esconderte y la oportunidad se te va. Y luego ves que alguien a lo mejor que tú considerabas menos calificado, la está viviendo. ¿Por qué? Porque sigues en tu pasado, te sigue estorbando y te evita que avances. Todo aquello que no sueltas, obviamente, te está reteniendo. Y muchos de nosotros, nuestra identidad hoy en día, incluso dentro de la iglesia, está fijada por nuestras malas experiencias. A pesar de que leemos la Biblia, de que cantamos, de que oramos, pero lo que sigue marcando nuestras decisiones, nuestras aspiraciones, siguen siendo nuestras experiencias. Y en vez de preguntarle a Dios o creerle a Dios, le creemos a nuestro pasado. Él no podrás, él otra vez, ahí vas, ¿no? De hecho, en la psicología se le llama el crítico interior, ¿no? Este es un doctor que se llama el doctor Maxwell Maltz, era un cirujano plástico muy interesante, por ahí de los años, no me acuerdo si 70s, 80s, cuando la cirugía plástica era reconstructiva, no era estética, ¿no?
Entonces está muy interesante porque ya al finalizar su carrera, este doctor empezó a ver que a pesar de arreglarles el rostro a las personas, ellos se seguían viendo con la cicatriz o con el defecto, ¿no? Y se le decía muy interesante y él entendió y empezó a meterte un poquito más al psicoanálisis y empezó a ver que tu mente no puede diferenciar entre un pensamiento y la realidad cuando te lo estás diciendo lo suficientemente frecuente, ¿no? Y entonces empezó a ver que todos nosotros, nuestra vida está moldeada por muchos de esos pensamientos que consideramos que son verdad, eventos, momentos, situaciones. Entonces, hoy en día, tú puedes venir aquí, tú puedes leer, tú puedes hacer muchas cosas acá. Y puedes empezar a ver que todo el mundo está avanzando menos tú. Y lo podrías incluso justificar como, es que estoy en un proceso. O es que todavía no es mi momento. Pero la realidad es que es simplemente que no le estás creyendo a Dios lo que te va hablando. Y que hay gente que en una semana tomó acción en lo que tú no has querido tomar acción en años. Y hay gente que dice, es que estoy esperando en Dios, pero la realidad es que Dios está esperando en ti. Y por eso tenemos que entender que al final del día todo lo que Dios va a demandar de nosotros requiere una palabra que se llama fe. Y es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, si Dios me está diciendo algo, yo le voy a creer por eso que me está diciendo, aunque aún no lo vea. El futuro que Dios tiene para tu vida no lo ves, lo crees. Te lo vuelvo a repetir. El futuro que Dios tiene para tu vida no lo ves, lo crees. Y al momento de empezar a creerle a Dios, empiezas tú a crear esa posibilidad. Es a través de su palabra que Él te empieza a hablar a tu identidad, a tu persona y empieza a haber cambios. De hecho, creo que si nosotros queremos explorar cómo Dios trabaja con nuestro futuro, tenemos que irnos a Isaías 43, del 18 al 19, que dice, pero olvida todo esto, no es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo que dice nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Dios tiene algo nuevo para tu vida y más adelante voy a reforzar este concepto que en lo personal fue una revelación que impactó mucho mi vida. Pero tú tienes que entender que Dios ya está haciendo algo nuevo, aunque no lo estés viendo. En el momento que tú elegiste hoy sentarte y venir a escuchar la palabra de Dios, tú estás provocando, aunque no lo estás viendo, cosas nuevas para tu vida. En tu salud, en tus finanzas, en tu familia, en tu profesión. Tú estás provocando eso. Tú estás provocando algo que Dios está haciendo por el hecho que le estás creyendo. Y hay un ejemplo que a mí me gusta mucho en la Biblia de alguien que empezó a creerle a Dios por su futuro. Y es Pablo, ¿no? De hecho en Filipenses 3, del 3 al 14 dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Yo les quiero decir unas cosas sobre este enemigo que tiende a ser un pasado no procesado porque te retiene las manos y a veces estamos tomando algo tan pequeño y nos impide tomar cosas grandes. Como les decía, a veces tu pasado no necesariamente tiene que ser malo para retenerte. Muchas veces hay personas, no sé si las han visto, que su última victoria, ¿no? Y que se la habla todo el tiempo en todas las reuniones, siempre está hablando de aquel gran evento en el que hizo algo extraordinario, esa única vez, como si toda su existencia fue nada más esa única ocasión, ese único evento y ya no existe nada mejor, nada nuevo. Y a veces tu mayor enemigo de tu futuro fue tu última victoria, no necesariamente lo malo. A lo mejor tuviste una buena racha de cristiano y esa fue tu mayor experimento de crecimiento espiritual. Y para ti ya no hay otra oportunidad, ya no puedes hacer más que eso. No, es que en ese momento ya andaba bien conectado. ¿Y qué pasó? Sigues teniendo oxígeno en los pulmones. Puedes hacer todavía más cosas. Pero empezamos a poner como en este cuadro eterno en nuestra mente de nuestras últimas victorias y pensamos que eso es como todo lo que podríamos aspirar en hacer y en ser. Tú tienes que entender que si tú estás buscando aquí hoy un nuevo nivel de parte de Dios para tu vida, va a requerir que sueltes primero. Hay tanta gente que quiere cosas, pero está esperando recibir lo nuevo antes de soltar lo viejo. Y Dios no te va a tratar así.
Les vuelvo a decir, para tú vivir el futuro que Dios tiene para tu vida, tienes que creer, tienes que tener fe. Tienes que tener las manos desocupadas. Es clave. Y una de las cosas que yo veo como un ejemplo del peligro de quienes hemos escuchado una dirección de parte de Dios de avanzar, de ir a un nuevo lugar, de ir y conquistar o lo que Dios tenga para nosotros, lo vemos en la historia de la esposa de Lot. Cuando los está sacando de Sodoma y Gomorra, les dice, vayan para allá, allá van a estar a salvo. Lo único que les voy a decir es que no volteen atrás. Voltea atrás la dama y ¡zas! Sal del Himalaya, ¿no? Se convirtió en sal. Ya hay muchos de nosotros que aunque estamos viniendo al grupo, ya somos estatuas de sal. Sigues volteando a ver tanto tu pasado que no te diste cuenta que ya estás completamente inmóvil para tu futuro. Todos los que están acá, absolutamente todos, tienen un llamado especial, un futuro especial de parte de Dios, pero no puedes voltear a ver eso o llegar a ese lugar si sigues volteando hacia atrás. Y no es una invitación a no voltear atrás. Literal, yo sé que es de parte de Dios, es una orden que dejes de voltear atrás. El peligro de voltear atrás. Cuando vas a aplicar ese nuevo trabajo, a veces volteas atrás. Es que nunca he podido, es que qué pasa si es muy difícil, es que pasa si no puedo. Estoy volteando atrás. O si vas a cambiar algún hábito. Es que la dieta número 5501, ya ni para qué hablo. Sigues volteando atrás. No, es que voy a, otro changarro, ahora sí le voy a pegar con este changarro, pero es que fracasé la otra vez y qué van a decir, o ahí va otra vez a soñar. Sigues volteando atrás. Y no te has dado cuenta que ya estás inmóvil por estar volteando hacia atrás. Es peligroso voltear atrás. Y esta es una invitación, volvemos a entender el peligro que tiene seguir volteando atrás. Ese es un peligro. El segundo peligro es empezar a evaluar tu futuro con tu pasado. Y me encanta cómo Dios a lo largo de la Biblia nos pone a gente que obviamente la tenemos en una estima extraordinaria, pero que tuvo pasados bien malos. Y nosotros, si nosotros le estamos pidiendo permiso a nuestro futuro o a los planes que Dios tiene para nosotros, pero nos seguimos dejando dirigir por nuestro pasado. Y eso está bien interesante porque, por ejemplo, dos mens de la Biblia que la neta pues no estaban tan chidos al inicio, ¿no? Primero era Moisés. Pues el men, asesino. Luego mi rey porque pues era hijo del faraón, ¿no? O sea, y prófugo. Entonces, pues digo, si tú te lo topabas en su prófugo era, ¿no? Pues tú no dabas ni un quinto de lo que él pudiese hacer. Pero Dios había apartado un futuro para él. Y tuvo un encuentro personal. Y en ese encuentro le habló de su futuro. Pero Moisés todo el tiempo tuvo la capacidad de poder elegir no vivir ese futuro, de quedarse donde él está, de aceptar su condición, su situación. Y a pesar de que él no se sentía preparado, él se sabía llamado. Ni entendía. Hasta decía, ¿sabes qué? Pues agárrame acá mi carnal porque yo no soy bueno para hablar. Pero le seguía creyendo a Dios. Y ese asesino prófugo, mi rey, escribió los primeros 4 libros de la Biblia. Luego tenemos otro todavía que me encanta, que era Pablo. Asesino, religioso, odiaba a los cristianos y escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento. Y una de las cosas que tú tienes que pensar, ¿no? O sea, ¿qué dirías tú de un Moisés o de un Pablo si lo hubieses conocido en esa etapa donde tuvo un encuentro con Dios y te cuenta, ¿sabes qué? Dios me está diciendo que puedo lograr esto. ¿Lo descalificarías? O sea, ¿cuál sería tu reacción contra una persona que tiene un pasado medio turbio, dudoso? ¿Tú qué, no? ¿O cómo? O todavía más doloroso es, ¿qué te dices hoy sobre ti?
sobre lo que Dios te ha llamado a tu futuro. Porque mira, yo sé que aquí hay campeones en congresos, ¿no? Que han ido a todos, tienen acá como todas las estrellitas, todos los libros, todos los cursos, todos los seminarios, todas las prédicas. Y entonces te van a decir, Dios te va a hablar hacia tu futuro. Pero ¿lo crees? O le sigues diciendo, no, es que yo no puedo por esto, hice esto, experimenté esto. Y algo que yo aprendí y que me hizo mucho eco, es que tú tienes que entender que un evento no es un destino. Me refiero a que si en algún momento fracasaste, en algún momento te fallaron, en algún momento te lastimaron, un evento no es tu destino. Pero muchos de nosotros hacemos de un evento nuestro destino. Me hicieron esto, pasó esto. Un evento nunca es tu destino. Pero sí te tienes que hacer esas preguntas. Yo sé que hay muchos note takers aquí que tienen sus libretas llenas de notas de lo que aprendieron en el Devo, de lo que vieron, pero ¿cuánto de eso crees? Dios no necesita escribas. Ya está la Biblia. O sea, tus notas son para que las vivas. No son para que las tengas ahí, tus bisnietos las lean. Ay, qué bonito escribía mi abuela. Sí, son para ti. Y recuerda que algo, o sea, la palabra es viva. Es para ese momento, para esa temporada. No es para que la dejes pasar. Y muchas veces empezamos a tener esta dinámica sobre lo que escuchamos, lo que, qué bueno estuvo el mensaje. Sí, pero ¿qué vas a hacer con el mensaje? Y por eso la Biblia nos llama a ser hacedores de la palabra, no solamente oidores. O bien dice, ¿no?, que la fe sin obras es muerta. Entonces, o sea, al final la emoción de fui a un congreso, vieron esta palabra, me encantó y ya llegas a tu casa y bueno, pues ahí la voy a escribir, la voy a decretar. Ya Dios ya tendrá su momento. No. Tú tienes que empezar y tomar acción. Y tú tienes que entender lo más importante, porque si Dios ha perdonado tu pasado es porque Él tiene un futuro especial para ti. O sea, tu pasado es irrelevante porque tu futuro es más importante. Y les decía, Pablo es de estas personas que yo creo que el número uno que se hubiese sentido así descalificado. Y cuando estudias la vida de Pablo, está bien interesante porque hubo un cambio radical a un punto donde dijo, a morir con eso que Él habló a mi vida. Fíjate lo que dice Hechos 26 del 16 al 18. Cuando se encuentra Jesús con Pablo, dice, ahora levántate, pues me aparecí ante ti para designarte como mi siervo y mi testigo. Dile a la gente que me has visto y lo que te mostraré en el futuro, y te rescataré de tu propia gente y de los gentiles. Sí, te envío a los gentiles para que les abras los ojos a fin de que pasen de la oscuridad a la luz y del poder de Satanás a Dios. Entonces recibirán el perdón de sus pecados y se les dará lugar entre el pueblo de Dios, el cual es apartado por la fe en mí. Literal, a él le dijo su propósito de existencia a Pablo. Ahora está bien interesante esa parte porque le dice, te voy a salvar de tu gente. A veces tu gente te recuerda a tu pasado. A veces tu gente te sigue reprimiendo. A veces tu gente te sigue talando. Cada brote de un nuevo futuro llegan con comentarios, llegan con ideas, llegan con conceptos y talan el progreso. Talan. No te dejan germinar. Tú tienes que entender que si tú vienes aquí, Dios te da una palabra a tu vida, puede ser una palabra que vaya en contra de toda la opinión de incluso tu familia, amigos, conocidos, colaboradores, lo que sea. Ojo, ninguna palabra de Dios va en contra de su palabra, te va a llevar a pecar o a deshonrar. Quiero aclarar. Pero muchas veces la palabra de Dios va a provocar que tú seas una persona tan nueva, tan diferente, que va a incomodar tu ecosistema. Y si Dios ya te dijo algo sobre algún área de tu vida, sobre algo que tiene para tu vida, la única opinión que importa es la de Dios.
Porque si Dios te llamó, si Él te levantó, Él te va a proveer lo que necesitas. Tienes que creer también que viene eso que necesitas. Tienes que tener una fe atrevida. O sea, yo me imagino al Pablo así como, bro, acabo de matar a un gallo por allá a pedradas. O sea, me había hecho el influencer de los perseguidores de los cristianos. Y ahorita me dices que tengo que hacer todo lo contrario, ¿no? Pero le dio un propósito tan radical. Ese encuentro fue tan específico y le estaba dando un nivel de existencia que yo estoy casi seguro que Pablo en su religiosidad estaba buscando un propósito que solamente con el encuentro de Jesús tuvo sentido su existencia. Y déjame decirte que cuando tú conoces a Jesús realmente, Él no te va a hablar cosas religiosas. Él te va a decir por qué tienes ciertos dones, por qué tienes ciertos sueños, por qué tienes ciertas habilidades. Le va a dar sentido a ciertas experiencias de tu infancia. Él le va a dar propósito a tu 24/7. Y muchas de las cosas que has estado persiguiendo para tener propósito van a perder poder. Y déjame decirte que cuando tienes un encuentro así con Dios, te va a pasar como Pablo, que te va a cegar. O sea, no te va a caber en la cabeza lo que Dios puede hacer contigo. Porque se extiende mucho más grande a tus habilidades, a tus finanzas, a tus conexiones. O sea, Pablo lo tenía tan claro. O sea, imagínense, el men está como el barco por naufragarse. Y el men ahí bien tranquilo y toda la raza bien, Dios me dijo que todo va a estar bien. ¿Cómo? Ya, tranquilo, si no se calman, pues empieza a hundir el barco y caen en una isla. Y luego el vato le muerde una serpiente, ¿no? Y acá bien tranquilo también. O sea, él tiene una convicción de lo que Dios le había llamado, que sabía que cualquier circunstancia que quisiera atentar contra ese propósito no iba a prevalecer. Y déjame decirte que si no tienes en claro el propósito de Dios para tu vida, las circunstancias que te hacen desistir de tus sueños, de tus ideas, de tus proyectos, de tus planes, es porque no vienen de Dios. O no las has moldeado por Dios. Porque puede que la intención sea buena, pero no sea divina. O sea, Dios te puede poner un deseo, pero hay un proceso de filtrado. Y a veces creemos que cuando el sueño es nada más de nosotros, depende de nosotros y es en nuestras fuerzas y a nuestras maneras. Pero cuando es un sueño de Dios, tú le dices, mira, yo estoy dando los pasos, si se abre o no se abre la puerta, si hay o no hay Eso es tu rollo. Y esa es la diferencia. Cuando tú empiezas a caminar hacia el futuro que Dios tiene para ti, empiezas a cargar no con el peso del resultado, pero con el peso de la obediencia. Es otra cosa que yo entendí. La obediencia es más ligera. Porque no tengo que entender, no tengo que saber. O sea, no sé. Lo único que sé es que tengo que hacer esto. ¿Cómo va a funcionar lo demás? Ni idea. La obediencia es ligera. El resultado como tal es muy pesado. Por eso Dios dice, yo me voy a encargar del resultado, tú encárgate de obedecer. Te vuelvo a hacer otra pregunta. ¿En qué áreas en tu vida sigues batallando donde sigues cargando con el peso del resultado en vez de obedecer? Una manera muy sencilla como yo lo veo, es como con la dieta, ¿no? O sea, si tú sigues las reglas, vas a tener un resultado. Como sea. A menos que tengas un desorden hormonal, pues varía, ¿no? Pero 1 de cada 10 casos. Pero la regla dice lo siguiente. Si tú tienes un déficit calórico, o sea, consumes menos calorías de las que quemas, vas a tener pérdida de grasa. Pero nosotros lo hacemos, no, es que necesito perder tanto. A ver, espérate, sigue las reglas. Sigue nada más la serie de pasos. Deja que la ley haga su efecto. Igual, si ahorro $10 cada semana, pues voy a tener un fondito de ahorro que a lo mejor nunca tenía. No, es que soy bien gastalón, es que ahorra nada más la disciplina. Pablo decía que él disciplinaba su cuerpo. O sea, Pablo se encargaba de obedecer, no del resultado.
Y también me lo apalearon, me lo apedrearon, me lo metieron al bote varias veces. Pero él decía, el resultado no depende de mí, es de Dios. De mí depende en obedecer. Y si hasta aquí me dijo Dios, está bien. Si tu vida no está generando el fruto que has estado esperando, pregúntate lo siguiente: ¿estás cargando con obediencia o estás cargando con el peso del resultado? La palabra en Deuteronomio, cuando tú lees, habla de que no está tan difícil. Dice, esta palabra que te doy, cuando les habla de las promesas, de las bendiciones y las maldiciones, les dice, esta palabra que te doy no es tan difícil de entender. Dice, ni tampoco la escondí en el cielo como para que no la puedas alcanzar o tengas que pedir que alguien vaya por. No, al cambio, o sea, la tienes accesible hacia ti. Si tú la cumples y obedeces, vas a vivir todo lo que he prometido para tu vida. Pero si tú eliges no vivirla, entonces pues vas a tener una serie de consecuencias. Vivir lo que Dios tiene para nuestra vida es mera disciplina, chicos. Lo sobrenatural ocurre con disciplina. No ocurre, es que con mandas o cosas acá espiritufláuticas, no. Disciplina. Ahora te quiero dar unas claves para soltar tu pasado. Lo primero es, decide olvidar y deja de permitir que lo que viviste te desgaste, ¿no? Filipenses, como les decía, 3:13, olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. 2, tu valor nunca va a depender de tu historia, sino de lo que Dios ha depositado en ti. Somos la obra maestra de Dios. O sea, ¿cómo sé que cada una de las personas que está aquí vale? Pues porque Jesús dio la vida por ti. Así de sencillo. Dios te ha equipado con dones, con habilidades, con sueños, con anhelos. Son sumamente valiosos. Otro es que conviertas tu pasado en un testimonio. No que hagas más tampoco, ¿no? Digo, tampoco voy a hacer más testimonio porque me faltan unos capítulos extra, ¿no? Fíjate, Moisés en sus libros habló de que él fue un asesino, ¿no? Cuando está escribiendo el Pentateuco, Pablo habló de que él era un asesino, sin culpa. Y lo zampe para glorificar lo que Dios puede hacer con alguien que ha fallado. Tu pasado, si lo procesas, no es para condonarte, sino para impulsarte. Tienes que darle ese propósito. Y tú tienes que entender que te tienes que enfocar en vivir la visión, no en revivir el pasado. Por eso se llama resentir, que vuelves a sentir y sentir y sentir y sentir. Proverbios 29:18 dice, donde no hay visión, el pueblo se extravía. Si te sientes perdido, porque no sabes a dónde vas. Si no sabes a dónde vas, pues pregúntale a Dios. Cuando te diga, créele. Y otra cosa importante, tienes lo que vayas a hacer, ve a muerte por eso. O sea, muchos le jugamos a la segura. O sea, no damos los suficientes pasos. Tú tienes que entender que para que un avión despegue, primero va a pasar por un proceso de resistencia. Y una de las cosas que yo he visto es entre más resistencia es más alto el vuelo. Cuando tú empieces un proceso hacia algo a lo que Dios te va a llevar, un indicador de que vas en buen camino es la resistencia. Pero endulzamos mucho esto y pensamos, es que si es de Dios, tiene que fluir y no tiene que haber ninguna bronca. No es cierto. Porque los planes que Dios tiene para tu vida, hay una agenda del infierno para que no los vivas. Y van a usar tu pasado, tus hábitos, tu mente para provocar resistencia y que no despegues. Así que cuando veas que empieza a haber turbulencia, cuando veas que empieza a haber resistencia, tú tienes que decirle, estoy en buen camino, estoy despegando. Dale gracias a Dios porque estás despegando. Y ahora tú dices, bueno, pues es que se escucha muy cool, Saúl. Es que tienes que entender que por esto te salvó Dios. Dios no te salvó nada más para que te vayas al cielo. Miren, si el propósito de Dios fuera que todos los que estamos aquí nada más fuéramos salvos, en el momento que aceptamos a Jesús, nos vamos al cielo. Sencillo. O sea, piensa en esto nada más. Si el propósito de la cruz nada más fuera
que te vayas al cielo, entonces en el momento que oras te vas al cielo. Y la gente religiosa, el tema con esto, vive vidas aburridas porque está esperando irse al cielo. Aquí voy a estar sentado hasta que venga el Señor. No, bro. Tú estás en la mejor etapa en tu vida, tienes juventud, tienes ideas, tienes sueños. No hay nada más amargado que alguien que echó por la borda una de las mejores temporadas de su vida porque fue cobarde. Estás en una de las mejores temporadas, tienes salud, bro. O sea, Dios te salvó porque Él antes de la fundación del mundo había preparado obras delante de ti. Decía, en el momento que tú me aceptes vas a empezar a escuchar mi voz, y cuando empieces a escuchar mi voz se te va a aclarar lo que tengo para tu vida, y cuando empieces a ver lo que voy a hacer con tu vida, número uno, te vas a sorprender. Los errores, los fallos, las circunstancias que hayan pasado en tu vida van a perder tanta fuerza porque te las vas a quitar, porque te va a emocionar hacia dónde Dios te va a llevar. Y esa es parte de lo que Dios tiene para ti. Y lo bueno cuando empiezas a entender esto es que, fíjate, tú y yo estamos en el tiempo, pero Dios creó el tiempo. O sea, Dios no está en el tiempo. El tiempo es creación de Dios. Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. O sea que tu futuro es el pasado de Dios. Déjame meditar un poquito en eso. O sea, Dios ya sabe lo que viene. Y por eso decía, ¿por qué me voy a preocupar? Porque el rey David decía, ¿por qué me preocupo? Dice, Él ya tiene numerados mis días, los tiene contados. ¿Por qué me preocupo? Mejor me ocupo. Y cuando Dios te habla algo a tu vida, no, tu pregunta no debe de ser, ¿cómo le voy a hacer? Sino, ¿qué tengo que hacer? Porque si Dios te ha levantado, tú tienes que entender, wow, Dios me dio este sueño ahora, es porque delante de mí Dios ya abrió puertas, Dios ya puso procesos, Dios ya me dio las herramientas para vivirlo. O sea, para ti es nuevo, para Dios no. Dios ya vio la película donde le crees y la película donde no le crees. Y tú tienes que entender que el tema del pasado o de olvidar el pasado sigue operando, o ese poder sigue operando bajo algo que se llama el libre albedrío. Tú decides. Porque Dios decide perdonarte. Dios dice que en el momento que tú vuelves a Él, dice, yo me voy a olvidar de todos tus pecados y los voy a echar al fondo del mar y nunca más tendré memorias de ellos. ¿Sabes? Para que te des una idea, ¿quién de aquí se subió a un avión? Ok. Hay un punto donde ya no ves nada, ¿no? Más o menos a esa altura, cuando ya llegas al tope, no sé si son como 20,000 pies, no sé la neta los números, pero es un chorro. Esa es más o menos la profundidad para que quiero que entiendas cuando Dios habla eso. Así, o sea, si no alcanzas a ver una montaña, menos vas a poder ver un pecadillo, ¿no? O sea, sí, a ese nivel Dios te dice, los voy a echar al fondo del mar. O sea, para que veas lo profundo, lo oculto, lo invisible que ya se vuelve literal ese evento en tu vida. Así es. Dios tiene tan buenas aventuras a favor de tu vida que si tú sigues esperando a la pareja, que si tú sigues esperando las finanzas, el talento, la aprobación, la admiración, que si tú sigues en esos rollos te vas a perder de demasiadas cosas. Tu vida tiene que ser una aventura para ti. O sea, pregúntate esto. ¿Estoy disfrutando ahorita, o sea, mi vida? ¿Estoy disfrutando mi aventura profesional? ¿Estoy aprovechando mis dones o estoy sobreviviendo? ¿Estoy migajeando ahí a ver qué bendición me cae del cielo? A ver si no la agarró la de un lado y pues la agarro yo. O sea, ¿qué onda? Cuando tú conoces a alguien que está o sea, a mí yo la verdad, yo cuido mucho a mis amigos cercanos, porque con los amigos cercanos que tengo nunca hablamos de qué nos falta o en qué estamos mal. Estamos hablando de qué le estamos creyendo a Dios. Y está bien padre porque digo, ay, nada, a mí me falta creerle.
Oh, fíjate que pasó esto y estoy haciendo esto y el otro. O sea, pregúntate el tipo de conversaciones con la gente con la que pasas tiempo. ¿Siempre te habla de lo que le está pidiendo a Dios o te habla de lo que le está creyendo a Dios? Crítico eso. Y tú tienes que entender que las cosas que Dios tiene para ti, en tus fuerzas no vas a poder. Pero para eso hay algo que se llama el Espíritu Santo, que es Dios a través de nosotros operando. Para aquellas cosas que tú no te sientas calificado o capacitado, Dios te hace calificado, adecuado, gracias a ese Espíritu Santo. La disciplina que te ha faltado, la gracia, el favor, lo extrovertido, lo creativo, lo analítico, lo que sea, a Él lo complementa. O sea, volvemos, cuando estoy viviendo el sueño de Dios para mi vida, no es mi sueño, no es en mis fuerzas, es en sus fuerzas. No seas de esas personas aburridas que se están esperando ir al cielo. Yo los reto y los quiero dejar como, a ver si podemos hacer la dinámica para final de esta serie. Que cada uno pueda tener una declaratoria atrevida de conquista. Y no te preocupes porque la gente a un lado te crea. O sea, le digo, hay gente que te ama y porque te ama, pues no quiere que sueñes tanto. O sea, mi mamá me quiere un chorro, ¿no? Pero para ella su sueño, no, es que deberías trabajar ahí en Telcel, hijo. Hombre, jefa, yo neta tengo estas ideas locas y digo, mi primer como locura fue una aplicación móvil y me fui a un mundial gracias a esa aplicación móvil. Fui a Barcelona ahí y no sabía nada de eso, ¿no? Y mi familia, la verdad, haters, ¿no? Pues los entendía, pues sí, en soñador el morro, ¿no? Y cuando me ven que gané la competencia 5 años después, porque no fue de la noche a la mañana, fue como, como que sí sabe el Saulillo. Si los hermanos de Jesús se burlaban de él, ¿qué puedes esperar tú que eres mortal? O sea, no, o sea, decimos así como, ay, no, es que nadie me quiere, no estoy el otro. Bro, a Jesús ni le creía a su familia. O sea, yo me imagino de morro el Jesús acá haciendo cosas bien padres, ¿no? Y sus hermanos como que ni reconociendo eso, ¿no? Entonces, si le pasó a Jesús, ¿por qué crees que a ti no te puede pasar? Tienes que tener algo en el corazón que te queme. Mi mentor, el doctor Miles, decía lo siguiente. Decía, tú tienes que buscar, trabajar, invertir tu recurso más importante es tu tiempo, nadie te lo va a dar de vuelta. Busca algo por lo que valga la pena morir, no algo que te dé para vivir. Y esa pregunta ha hecho eco en mi corazón, así como un montón de veces. Y siempre que han llegado ideas o proyectos, porque pues acá el niño también es bien soñador, me he preguntado, ¿esto que estoy haciendo sería algo por lo que daría la vida? Porque literal la estás dando con tu tiempo. Nadie te lo va a regresar. Les pregunto a cada uno de los que están acá, ¿lo que están haciendo es algo por lo que darían la vida o no? Porque todos los días la estás dando, ¿eh? Cada día estás dando tiempo que nadie te va a regresar. Eso es un no renovable. Y por eso tú tienes que tener este encuentro con Dios que te revele lo que Él tiene para ti, que te emocione, que neta no necesites ver una cuenta de banco a una persona, tener algún estatus, que digas, wow. Hace un tiempo en una prédica decía que sean maravillables. Algunos ya fueron a su encuentro, pero no han tenido un encuentro con su propósito. Se les olvidó. Le están pidiendo permiso a las cosas materiales que quieren. Entonces estoy trabajando para el carro, estoy trabajando para la casa, estoy trabajando para la ropa, pero no estoy trabajando para lo que Dios me formó. ¿Qué dicta lo que haces? ¿Dios o las cosas? Voy a cerrar con esto. Uno de los principios más importantes que yo descubrí
para cuando queremos vivir el sueño que Dios tiene para nuestra vida es buscar algo nuevo, no mejor. Dios nunca repite milagros en la Biblia. Se parecen, pero nunca repite. Ninguna persona aquí es igual, ni siquiera los gemelos. Ninguna planta, nada, ningún animal es completa. Dios es un Dios original. Cuando dice Él, pero olvida todo eso, no es nada comparado con lo nuevo que voy a hacer. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Entiende la diferencia. Cuando tú hablas algo mejor, estás partiendo de otra cosa, ¿no? O sea, tienes un punto de comparación. Pero cuando hablas de algo completamente nuevo, no tienes punto de comparación y por eso asusta, porque no tienes un referente. Y cuando Dios te dice, estoy haciendo algo nuevo, significa algo diferente. No esperes que te haga sentido. No esperes que lo entiendas. No esperes que sea cómodo. No esperes que no te rete. Espera la novedad de parte de Dios para tu vida. Hay cosas que vas a decir, yo nunca pensé o nunca me ha gustado, nunca he creído, nunca he imaginado. Exacto, porque dice la palabra lo siguiente: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. No te cabe en la cabeza lo que Dios tiene para tu vida. No le alcanza a tu imaginación lo que Dios tiene para tu vida. Dios te quiere llevar a lugares que no has pensado. Te quiere llevar a hacer cosas que nunca has imaginado. ¿Por qué? Porque nadie lo ha imaginado más que Dios. Nadie. Por eso dice, ningún ojo ha visto, ninguna mente ha concebido. Deja de preguntarle al vecino, al amigo, al familiar qué es lo que deberías de hacer o si lo podrías lograr, porque ni siquiera ellos lo han visto. Eso solamente está en el corazón de Dios. Y cuando llegas a ese encuentro, así como Pablo, te va a tumbar del caballo, te va a cegar, te va a sorprender y vas a empezar a entender que Dios te ha dado para levantarte mucho más y que dejes de ser un simple participante de tu industria, de tu sector, que dejes de empezar a mendigar nada más, o sea, que te tumbes de esos rollos y que te levantes a dominar ese sector. Se te va a ir la vida, se te está yendo el tiempo. Estás preocupando por casarte, por la pareja. Cásate con tu propósito. Porque cuando tú empiezas a entender el propósito que Dios tiene para tu vida, Dios te va a reflejar. Si tú quieres vivir esta parte que tengo para ti, te tienes que convertir en esta persona. Y no puedes ser esta persona si no has soltado esto. Y tienes que voltear a ver ese pasado y verlo como un impulso, como un aprendizaje, como una catapulta, y a entender lo vasto y lo profundo que es el amor de Dios para tu vida. Yo no conozco ningún seguidor real de Jesús que tenga una vida aburrida. Ni uno. Cada persona que eligió seguir a Jesús murió por ese propósito, como fuera. Si tú no has tenido claridad sobre lo que Dios tiene para tu vida, no vas a dar la vida por eso. Dios quiere levantar el día de hoy personas que estén dispuestas a morir por lo que los ha levantado, por lo que te ha perdonado. ¿Qué vas a hacer cuando veas a Jesús ahí en el cielo? ¿Qué vas a hacer? Hay una parábola con la que voy a cerrar, nada más. Y es la de los talentos, ¿no? O la administrador. Son 3. A cada uno les da. Y los 2 van y hacen. Y cuando llegan al encuentro, dice: buen siervo fiel, uno poco has sido fiel, lo mucho te pondré, pam, pam, ten más. Pero llega uno, ¿no? Al que le dio poquito para empezar. Y dice: tuve miedo porque sé que eres un amo que cosechas donde no siembras, y mejor lo escondí. Y le dice: siervo perverso,
si sabes que yo soy alguien que cosecho donde no siembro, al menos hubieras hecho esto. Ese talento es lo que Dios ha puesto en ti. Pero quiero que entiendas el principio. El siervo sabía que ese dueño de ese talento, todo lo que él mandaba producía. Dice, cosechas donde no siembras. Todo lo que Dios ha puesto en ti produce cosecha sin que Él haga mucho. Lo único que tienes que hacer es ser obediente. Yo ya sé que si Dios me ha llamado, Él va a producir un resultado. Entonces hoy quiero que el punto de partida sea tu pasado para caminar hacia tu futuro.